El informe de la CONADEP fue leído como verdad jurídica, como documento histórico y como testimonio moral. Ese carácter múltiple le otorgó fuerza, pero también lo hizo blanco de controversias permanentes. Con el paso del tiempo, nuevos actores cuestionaron sus silencios, ampliaron sus categorías y lo resignificaron. En ese sentido, el informe no fue un cierre, sino un inicio. Señores jueces, nunca más. ¿Cuál fue la potencia del informe de la CONADEP? ¿Y por qué sigue siendo territorio de disputa? ¿Por qué vuelve recurrentemente en Argentina el debate en torno a la cifra de desaparecidos? En el episodio de hoy, Emilio Krenzel, doctor en Ciencias Sociales. Emilio es autor del libro La historia política del nunca más. Biblioteca para armar. Conversaciones sobre libros que hacen memoria. Conducción, Ana Cacopardo. Un podcast producido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Emilio, el informe de la CONADEP y su proclama del nunca más, publicado en el año 1984, siguió de distintas maneras protagonizando la vida de la democracia con debates que volvieron una y otra vez. ¿Por qué la relevancia, ¿no?, del informe de la CONADEP? ¿Qué es lo que vino a fundar como narrativa, como mojón en una democracia que era una democracia naciente, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. Creo que el impacto de este informe fue múltiple. Por un lado, se convirtió rápidamente en un bestseller. Vendió 150.000 ejemplares desde el momento que fue publicado en noviembre de 1984, solamente hasta el inicio del juicio a las juntas militares en abril de 1985. Impresionante el número. Sí, y actualmente lleva más o menos 700.000 ejemplares vendidos. Es el libro más vendido, más editado sobre el terrorismo de Estado desplegado en los años 70 en la Argentina hasta la actualidad. Y otra razón fue la importancia que tuvo el informe de la CONADEP, la investigación de la CONADEP, justamente en el juicio a las juntas militares. El fiscal Estracera estructuró su argumento de acusación a las juntas en función de las claves narrativas e interpretativas del nunca más. Ahora, Emilio, ¿qué narrativa y qué interpretación venía a proponer el informe? Porque efectivamente era un informe que recopilaba información valiosísima, cantidad de centros clandestinos de detención, de desapariciones, un volumen testimonial gigante, pero también ofrecía una interpretación, una lectura sobre la violencia política en Argentina y sobre los crímenes de la dictadura. ¿Cuál era esa lectura? Bueno, esa lectura fue la que fue denominada de algún modo teoría de los dos demonios, pues planteaba en el comienzo del prólogo del informe la existencia de violencias enfrentadas de uno y otro extremo, pero de uno y otro extremo de izquierda y derecha, uno y otro extremo ideológico, pero planteaba que a partir del 24 de marzo del 76 se desplegó lo que en palabras de la CONADEP se dijo un terrorismo infinitamente peor al combatido. El terrorismo de Estado. Esto es un despliegue arbitrario y sin ningún tipo de restricción de la violencia en manos de la potestad de la violencia en manos del Estado, que abarcó, según la CONADEP, a un amplio y diverso espectro de víctimas. Entonces, de algún modo, esta interpretación venía a discutir la que había elaborado y desplegado la dictadura militar durante 7 años, en la cual se caracterizaba lo sucedido en términos de una guerra librada desde el Estado por parte de las Fuerzas Armadas contra organizaciones subversivas, una guerra en la cual las Fuerzas Armadas habían logrado resultar victoriosas y que había permitido el regreso a la democracia en el país. Bueno, la CONADEP discute esta interpretación, puesto que señala que las Fuerzas Armadas fueron responsables a partir del 24 de marzo de innumerables, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. O sea que el informe de la CONADEP distingue la violencia sistemática del Estado, el terrorismo de Estado, los crímenes de la dictadura, de la violencia de las organizaciones político-militares. Ahí establece
Sí, una distinción. hay una primera distinción en ese punto y otra cuando afirma que en otros países del mundo ocurrieron fenómenos similares y que se apeló a la ley para controlar la violencia subversiva, y no fue el caso de la Argentina, puesto que se desplegó un sistema ilegal y clandestino de represión. La historia política del Nunca Más, el libro que tenemos aquí como parte de la colección y como una herramienta, ¿no? En realidad formidable para hacer una historia de la memoria, porque ¿cuántas veces volvió la discusión sobre el Nunca Más, sobre el informe? Y es lo que vos repasás en el libro. Yo quiero proponerte detenernos en dos momentos de esas disputas en torno al informe del Nunca Más, distintos contextos sociopolíticos que trajeron distintas discusiones. Sí. Primer mojón, 2006, todavía estaba muy fresca la memoria del estallido del 2001 en Argentina, presidencia de Néstor Kirchner, y el prólogo del Nunca Más se modifica, aparece un nuevo prólogo. Y ahí, ¿qué aparece en ese nuevo prólogo? ¿Qué interpretación? Sí, el nuevo prólogo en realidad no modifica el original, sino que es un prólogo añadido en 2006 en el marco del 30º aniversario del golpe de Estado. Se cumplían 30 años. Se cumplían 30 años del golpe de Estado, y la Secretaría de Derechos Humanos, entonces a cargo de Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Matarolo, dos abogados con una larga trayectoria en la defensa de presos políticos y de compromiso con organizaciones revolucionarias, proponen la inclusión de un nuevo prólogo al informe que no excluya al anterior. Muchas voces se levantaron en ese momento advirtiendo, señalando la suplantación del prólogo original por el prólogo nuevo. Esto no fue así, se añadió este prólogo. O sea, el original quedó. El original quedó, que por cierto no estaba firmado por nadie, porque el hijo de Ernesto Sabato en ese momento reclamó la restitución de la firma del padre al prólogo original, firma que nunca había estado incluida. Fue un prólogo de algún modo asumido por el conjunto de la CONADEP y no por un integrante o presidente en particular. El nuevo prólogo propuso una serie de modificaciones respecto del anterior y otras continuidades. En relación a las modificaciones, planteó el momento político del entonces como un momento fundacional respecto del tratamiento que gobiernos constitucionales previos habían dado en materia de derechos humanos, y sobre todo enfatizó la extensión del Nunca Más a la justicia social. Es decir, propuso que no solamente la dictadura había implementado un terrorismo de Estado, sino que había impulsado políticas neoliberales profundamente desiguales en la sociedad argentina, y que entonces el Nunca Más debía erigirse tanto respecto de los crímenes de Estado como respecto de ese modelo de exclusión y de desigualdad que la dictadura instaló. El segundo mojón que quiero proponerte para que repasemos juntos, y que también está en el libro, es la discusión que se abre ya en el gobierno de Mauricio Macri, donde este prólogo, el del 2006, es eliminado. Así es. Vuelve a estar el Nunca Más, vuelve a editarse el Nunca Más, eliminando el prólogo agregado en 2006, restaurando, digamos, la versión original del informe. Bueno, en relación a la cifra... Y ahí aparece otra vez la discusión, digo, en el contexto de la presidencia de Macri y de esta reedición, aparece otra vez la discusión sobre el número. Sí, a partir de la asunción de Macri, diversos funcionarios de Estado empiezan a discutir la cifra de 30.000 desaparecidos y a proponerla como parte de algún tipo de negociación o búsqueda de beneficios purio, el curro de los derechos humanos, en palabra de Macri, de parte, como vendría a ser una forma de buscar algún tipo de beneficio, nunca aclarado en términos de qué consistiría ese beneficio. Creo que ahí se cuestionaban las políticas de reparación económica. Sí. Ahora, muchos de quienes en ese momento, bajo el gobierno de Macri, empiezan a cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos son los que van a participar de producciones del gobierno de Javier Milei, cuestionando nuevamente la cifra de 30.000 desaparecidos y proponiéndola como algún tipo de búsqueda de beneficio de parte del movimiento de derechos humanos. Emilio, y también aparece
otro debate que tiene que ver con quiénes son víctimas, ¿no? No solamente el número, cuántas, sino quiénes son víctimas, quiénes reclaman un lugar en el universo de las víctimas. Ese también fue un debate que que se produjo en el contexto de la presidencia de Macri, pero que involucró a muchos actores, ¿no? A mí eso me parece interesante. También involucró, por ejemplo, a los pueblos originarios, que también reclamaban un lugar en el universo de las víctimas, señalando que el genocidio en la Argentina tenía una historia larga y que había que irse al gran genocidio de los pueblos indígenas. Bueno, ahí uno podría señalar que en realidad la CONADEP justamente se encargó de la investigación de una figura específica, la más emblemática de la represión dictatorial, los desaparecidos, pero que el universo de víctimas de la dictadura comprendió a los presos políticos, a los decenas de miles de exiliados, a los cesanteados, y si uno asume una perspectiva que trascienda los derechos civiles y políticos, en términos de Rodolfo Walsh, bueno, las víctimas fueron millares por lo ocasionado por las políticas económicas desplegadas por la dictadura. Pero además, como bien señalás, durante los años 2000 emergen otras voces que hacen presentes memorias de larga duración, por ejemplo, los pueblos originarios, también las comunidades de las diversidades sexuales, que reclaman, bajo el número de 30.400, la atención sobre las víctimas que sufrieron durante los tiempos de la dictadura. Uh-huh. Y esto, bueno, junto con la responsabilización de empresarios que no solamente fueron colaboradores o cómplices de la represión, sino que tuvieron una responsabilidad como actores principales en ese proceso, bueno, ofreció o empezó a ofrecer una perspectiva mucho más amplia de lo que fue las violencias de Estado en los años 70 en Argentina. Claro, fueron todas las resonancias, ¿no? Y también el producto de todo el camino y la construcción social de conocimiento que se fue haciendo en torno a lo que pasó en la última dictadura militar, ¿no? Ahora, ¿por qué vuelve recurrentemente la discusión sobre la cifra, sobre la cantidad de víctimas, que por otro lado no pasa únicamente en la Argentina? En torno a otros genocidios también aparece esa discusión en torno al número. ¿Por qué ese foco? Es decir, ¿es una discusión cuantitativa o es un debate de otro orden, o es un debate político? Bueno, yo creo que la discusión sobre la cifra comienza cuando los perpetradores de las desapariciones, asesinatos, ya no pueden negarlas. Creo que es el intento persistente por relativizar la magnitud de la violencia desplegada y de las víctimas causadas por la represión dictatorial. Es una forma de decir, bueno, no fue tan grave. A la vez también de buscar instalar una idea, una representación de falsedad acerca de las banderas que enarbola el movimiento de derechos humanos. Es una intención de reducir la potencia de los reclamos, una intención que se ha visto desmentida en todos los casos. Valga recordar la presencia, la existencia de corrientes que señalaban la falsedad de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Por supuesto que las cifras exactas en procesos de crímenes masivos y sistemáticos probablemente nunca se puedan conocer con exactitud. Siempre hay una cifra abierta, una cifra de indeterminación, pero eso no obsta para que quede reflejado la magnitud, la gravedad que estas violaciones sistemáticas y masivas tuvieron. La cifra de los 30.000 es una cifra construida por los organismos de derechos humanos, es decir, no es la cifra de los registros oficiales, mucho menos de la CONADEP. ¿Cómo se construye, cómo se llega a esta aproximación de los 30.000 en estos años en los que, hay investigación acumulada, hay documentos? ¿Cómo se llega más allá del carácter emblemático? Pero no es solamente emblemático. Este número tiene una argumentación, tiene una construcción atrás. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado hoy registra cerca de 7.000 casos de desaparición forzada, 1.600 asesinatos, unas 600 denuncias en proceso de investigación. Pero además ha logrado contabilizar a partir de un rastrillaje
por los testimonios brindados en juicios, en los sitios de memoria, etc., la existencia de más de 17.000 personas que estuvieron en condición de desaparecidas por lapsos diversos, a veces de días, a veces de horas, a veces de semanas, a veces de meses, algunos de años, y que luego sobrevivieron. Bueno, esa cifra de 17.000 casos, sumada a la de los desaparecidos que continúan en esa condición, más los asesinados, más otros casos que no han sido registrados, hay que pensar que el Estado tiene siempre un subregistro de cualquier tipo de víctima de delito. No todas las mujeres que son violadas denuncian, no todos los robos u hurtos son denunciados, es decir, que existen casos que hay una subrepresentación en subregistro de víctimas. Bueno, los 17.000 personas que sobrevivieron al cautiverio clandestino, los 7.000 que continúan en condición de desaparecidas, los 1.600 asesinados y ese subregistro compondrían ese universo de 30.000 casos. En toda esta conversación aparece todo un camino que han construido no solamente los organismos de derechos humanos, sino una construcción social del conocimiento que se ha hecho desde la historia, desde las ciencias sociales, que pone la discusión en otro lado, no únicamente en el número, sino en qué categorías construimos para nombrar lo que sucedió en la Argentina en la dictadura, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿cuánto que hay construido ahí, Emilio, ¿no? Digo, categorías, digo, terrorismo de Estado, plan sistemático, la figura del detenido desaparecido, ¿cómo nombrar, ¿no? Ese limbo entre la vida y la muerte de la desaparición. Todo eso también, digo, es una larga construcción que hemos hecho en Argentina. Así es, lo que señalás en relación a las denominaciones refiere a un fruto, una consecuencia de procesos de conceptualización de lo ocurrido que fueron dando lugar paulatinamente a la construcción de nociones y conceptos para poder comprender esa originalidad que planteaba un crimen que no estaba presente en el Código Penal, ni en la Argentina ni a nivel internacional, y que desafiaba lo construido en materia de conocimiento respecto de las represiones previas, de la larga historia de represiones previas que había atravesado la Argentina, por lo menos desde el año 30, con los golpes de Estado, pero mucho antes también, con la llamada campaña del desierto, que bueno, justamente refiere a vulneraciones históricas que estuvieron en la base material de la construcción del propio Estado argentino y de la territorialidad que hoy ocupa. Bueno, vos subrayás esa singularidad y en algún texto tomás una frase que es casi del sentido común, ¿no? Esa que dice, bueno, hay que dar vuelta a la página y hay que mirar hacia adelante. Y decís que las nociones de atrás y adelante no sirven para pensar estos crímenes, la singularidad que tienen estos crímenes extremos, ¿no? Y decís algo que me gusta mucho. Decís, ese pasado de alguna manera discurre entre nosotros, ¿no? ¿Por qué no nos sirve pensar en esa clave, Emilio, atrás, adelante? Porque creo que este es un pasado que por sus características está presente, no forma parte de algo que ya sucedió y está terminado, sino que es materia está presente cotidianamente en diversas agendas. En la agenda judicial se están llevando aún hoy 13 juicios por crímenes de lesa humanidad. En la escena política, porque diversos tópicos relativos a este pasado forman parte de discusiones recurrentes en la escena política, y porque está presente en la cantidad de entonces menores, hoy ya personas adultas, que desconocen su identidad porque fueron apropiadas por familias de represores o vinculadas a ellos. Entonces, me parece que es todavía y cada vez más objeto de investigación académica del campo de la historia y las ciencias sociales. ¿Cómo impactó en tu conciencia todo este proceso que hiciste como investigador, años, no solamente consultando fuentes con el oficio del historiador, sino también escuchando testimonios? Y acá apelo, ¿no?, a tu emocionalidad, a tu subjetividad, qué cosas se corrieron, qué cosas se revelaron en todo este proceso.
Bueno, a mí no me ha dejado de conmover ciertos testimonios. Recuerdo, por ejemplo, la frase de Ana Iliovich, sobreviviente de La Perla, cuando dice, señala que son años, esos años de cautiverio que nunca terminan de terminar. Y esto también remite a la pregunta que me realizabas antes acerca de la presencia de este pasado, en la subjetividad no solamente de los sobrevivientes, sino también de muchos entonces niños que fueron secuestrados con sus padres o que asistieron al secuestro de sus padres, que transitaron por los centros clandestinos durante diversos lapsos de tiempo. También resuena fuertemente la imagen de la valentía que tuvieron muchos familiares para enfrentar la desaparición de sus parientes. Recuerdo ahora la madre de José y Roberto Coronel, que al enterarse que su nuera podría estar con su nieta cautivas en la ESMA, se dirigió hacia la ESMA en el año 77 a preguntar si estaba su nuera detenida. Le contestaron, no señor, aquí no tenemos personas detenidas, pero ella expuso su vida yendo a la ESMA en rescate de su nuera desaparecida. Son episodios, son testimonios que me han conmovido y me conmueven ahora que los recuerdo. ¿Y qué le dicen a este presente? Bueno, que es preciso superar los miedos, asumir compromisos, pensar en los otros y solidarizarse con la suerte del otro como si fuera propia. También dan cuenta de un acervo cultural y de lucha del pueblo argentino que todavía está presente, que también discurre de manera muchas veces misteriosa entre todos aquellos que quieren vivir mejor y estar en un país donde el destino común sea posible. Emilio Kretzel, muchas gracias, porque me parece que lo que recuperás ahí no solamente es lo que le dice el presente, sino que es esa expectativa de un futuro más justo, más solidario, que es la brújula de aquel discurso de Alfonsín y de las democracias, al menos las que soñamos. Bueno, yo creo que la frase nunca más interpela justamente a tres temporalidades simultáneas, a un pasado que no se quiere revivir, es enunciada siempre desde el presente y se dirige a un futuro a compartir. Gracias, Emilio. Gracias a vos. El libro La historia política del nunca más, de Emilio Kretzel, forma parte de la Biblioteca para una pedagogía de la memoria de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Sugerimos otro texto fundamental que también encontrarán en la biblioteca, Los dos demonios recargados, de Daniel Feierstein. El trabajo de Feierstein explora el origen de la teoría de los dos demonios y se pregunta por qué y de qué formas reaparece en la actualidad. Esto fue Biblioteca para Armar, conversaciones sobre libros que hacen memoria, un podcast de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.